Buenos días. Un anuncio antes de continuar. Hay una enseñanza para los jóvenes, quien quiera acercarse, aquí donde están los niños, hay enseñanzas para los jóvenes. Les hacemos la invitación. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos, hermanos, amigos. Es de verdad un gozo, un agrado poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y de verdad, si usted nos visita por primera, por segunda vez, ha estado viniendo, queremos de verdad darle la bienvenida y que usted se sienta o que usted sepa que el deseo de nuestro corazón es que el Señor Jesús nos hable. Que usted venga con el propósito de escuchar la voz de Dios, la necesidad de escuchar la voz de Dios. Y antes de iniciar el sermón quisiera ir a la Escritura, hermanos. Quisiera que me acompañasen a manera de introducción en el libro de Lucas, hermanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, el verso 22. Pero antes de leer el texto, hermanos, quiero hablarles del contexto de qué estaba pasando en ese momento. El Señor Jesús había tenido una plática o tenía una plática con una persona, un joven rico, que se le acercó a Jesús con una pregunta diciéndole que qué necesitaba para heredar la vida eterna. Era una pregunta, una necesidad que tenía, como tal vez muchos de nosotros. Hablando de la vida eterna, nosotros a veces podemos decir, ¿qué necesito para ir al cielo? ¿Qué necesito para estar con Jesús? Y era algo así como esa pregunta que le hacía este joven, un joven acaudalado, un joven de dinero, un joven que no tenía alguna necesidad económica, pero tenía una necesidad espiritual. Y le preguntó, y entonces Jesús agarra y le dice, ¿por qué me dices bueno? Porque se presenta así, bueno solo hay uno, sino Dios. Y le empieza a decir, guarda los mandamientos. ¿Los has guardado? ¿Conoces los mandamientos? Y entonces este joven empieza a decirle, los conozco y desde pequeño los he guardado. Puedes ver que este joven, como tal vez algunos de los que estamos aquí presentes, conocimos los mandamientos de pequeños, o tal vez no los conocimos, pero ahora nuestros hijos los enseñamos en el camino de Jesús. Y este joven dice, desde joven los he guardado. Le pregunta, ¿los conoces? Sí, todos los he guardado desde mi juventud. Y luego vamos a leer este texto, porque esa comunicación, esa plática la tuvo Jesús con una persona como tú y como yo. En ese caso habla de un joven rico, un joven que tenía necesidad, tal y como tú y yo tenemos necesidad de Dios. Dice la Escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 22. Jesús, oyendo esto, dice que el joven le dijo, todos los mandamientos he guardado. Le dijo, fíjate que Jesús, como conoce y sabe, le dijo, aún te falta una cosa. Jesús se presenta a un joven y le dice así, mira, para que tú entres al cielo, te falta una cosa. En este caso, este joven tenía mucho dinero y era su amor al dinero. Era su amor hacia los bienes. Jesús sabía que antes de Dios, antes de poner por obra la palabra, estaba su dinero. Y entonces Jesús, conociendo a este joven, le dijo, una cosa te falta. Aún hay una cosa que te falta. El día de hoy, hermanos, nuestra necesidad, y le vamos a pedir a Dios que como ese joven, tú puedas recibir esa pregunta de Dios que te diga, una cosa te falta. Para que tú y yo podamos estar centrados y decir, yo vengo a ver a Jesús,
quiero escuchar la voz de Jesús, pero entonces tengo una plática con Jesús, le acabo de alabar a Jesús, acabo de exaltar a Jesús, acabo de cantarle que el amor de Dios es grande, y entonces Jesús me dice, una cosa te falta. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué nos falta o qué te falta? Y entonces tal vez no tengamos firme qué nos falta, pero con la enseñanza y con la ayuda de Dios, que hoy tú y yo podamos ir a Jesús y decirle, Señor, ¿qué me falta? Tal vez aquí no haya alguna persona como este joven, muy acaudalada, o tal vez sí. Tal vez hoy diga, no hermano, si lo que yo no tengo es amor al dinero, tal vez un poquito me hace falta, pero hay otra cosa que te falta. Hay algo que en ti estás poniendo mejor o por delante que Jesús. Y entonces Jesús, en su misericordia, quiere enseñarnos qué nos falta. Una cosa falta. Ahí después le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Jesús conocía lo que le faltaba a este joven. Así como Jesús sabe qué le falta al que está aquí. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, vamos a rogarle a Dios que tú seas sincero, que hoy venimos a escuchar la palabra de Dios, pero que el Señor a través de su Espíritu te hable y te diga, mira, falta esto. Tú estás poniendo primero esto que mi palabra. Y el Espíritu Santo va a obrar y va a hablarnos el día de hoy. Cerramos los ojos y le pedimos a Dios que nos muestre qué falta. Vamos a cerrar los ojos en reverencia a nuestro Dios, en reverencia al Señor Jesús, y que hoy el Señor nos hable. Querido Dios, muchas gracias te damos, Señor, por tu presencia, porque, Señor, te hemos alabado, Señor, te hemos exaltado, Señor. Mas, Señor, hoy queremos escucharte, hoy queremos saber, Señor, que tú nos estás enseñando, que, Señor, tú conoces toda nuestra vida, nuestra necesidad, pero aún aquello que estorba para llegar a ti. Por eso, Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que vengas tú, Señor, y abras mentes, Señor. Que, Señor, muestres corazones, Señor. Que muestres a cada uno, Señor, esa necesidad. ¿Qué falta, Señor? Para que tú el día de hoy seas exaltado, para que el día de hoy, Señor, aquellos que van a recibir tu palabra y la reciban con gozo, puedan decir, esto me falta, necesito quitarlo. Para que el día de hoy, Señor, tú vengas a hablarnos, vengas a orientarnos, a guiarnos, y de verdad para que el día de hoy tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, dirección. Te ruego que me ayudes, Señor, a compartir, que me ayudes a los hermanos, a los oyentes, a cada uno de los presentes que tú has traído hoy, Señor, a abrir el corazón. Señor, te pedimos que nos guíes, Señor. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Se mueve en este lugar, pero que hoy venga a convencer, venga a enseñar y venga a redarguir, Señor. Nos ponemos en tus manos, te rogamos que tomes el control de esta reunión, de mi ser, de mi boca, Señor, de los oídos de los hermanos, de los presentes, del corazón, para que, Señor, hoy la palabra caiga en buena tierra, Señor. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos, dándote gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, este ciclo de enseñanzas y vamos a continuar. Estamos viendo Juan 3. Igual una plática, hermanos, que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo, hermanos. Y ya hemos estado viendo, hermanos, hoy vamos a añadir más textos a esta enseñanza. Hemos estado viendo, hermanos, que este hombre Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra de Dios. La Escritura dice que era un principal y era un fariseo. Era un hombre que conocía
Era un hombre que conocía más Biblia que tú y que yo, hermanos. Era un hombre que además tenía necesidad. Y me vino mucho a la mente, hermanos, que Jesús prepara el tiempo y los corazones. Tú puedes decir, hoy llegué aquí a escuchar la palabra de Dios, pero seguramente Jesús ya ha estado preparando el tiempo, el corazón y el momento para que Jesús tenga una plática contigo. Porque la Escritura dice que este hombre principal, este hombre de fama, este hombre que conocía, se acercó a Jesús. Había escuchado de Jesús, pero dice que se acercó de noche a Jesús. Jesús, yo me imagino, tal vez tú puedas pensar, es que Nicodemo buscó la noche para acercarse a Jesús. Pero más bien Jesús puso la noche para que Nicodemo se acercara a Jesús y le hablara. Hoy pone el tiempo correcto para que tú y yo nos acerquemos. No solamente eso, hermano, vimos que Nicodemo se acerca a Jesús, se acerca hablándole y le dice, Rabí, maestro. No impresionó nada a Jesús las palabras de un hombre. Jesús fue muy directo y le dijo, es necesario que nazcas. Mira, Nicodemo, puedes venir con toda tu máscara de religión. Puedes venir con todos tus años de cristianismo, Nicodemo. Puedes venir con tu Biblia cargando y con tus cantos cantando, pero necesitas nacer primero. Porque Nicodemo, quiero decirte una cosa, Nicodemo, si tú no naces primero, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces ahí está la plática. Jesús en su misericordia, hermanos, empieza a enseñarle a Nicodemo, a mostrarle a Nicodemo y le dice, mira, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Y yo te comentaba en las enseñanzas pasadas que hemos estado viendo, muchas personas no ven el reino de Dios, no ven el amor de Dios, no ven el perdón de Dios, no ven la misericordia de Dios, porque no han nacido de nuevo. Muchas personas no ven ni siquiera, vamos a decir, hasta los beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ahí está Nicodemo. Te comentaba, hermanos, que este pasaje me llena mucho de intriga, porque Nicodemo era un hombre que conocía. Y muchos de nosotros, muchos oyentes, piensan que somos más conocedores que Nicodemo no entendía. Porque dice ahí Nicodemo, ¿cómo puedo, siendo yo viejo, meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y entonces todos decimos, ay, Nicodemo, pues eso no se puede. Y Jesús sabemos que no hablaba en ese sentido. Jesús decía, mira, tú ya naciste físicamente una vez, pero es necesario que nazcas 3 veces, le dijo, de agua y de espíritu. Entonces hablaba de algo espiritual, cosa que a veces pensamos que conocemos, que sabemos, que somos más conocedores que Nicodemo. Pero Nicodemo, tú recuerdas en las enseñanzas, Nicodemo dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Cosa que muchas veces, hermanos, es la misma pregunta que hay en las personas que asisten. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Porque yo no puedo ver el reino de Dios. Yo no se me da el perdonar, no se me da el amar. ¿Cómo? No se me da el acercarme a un hermano. Entonces no puedo ver el reino de Dios. Y entonces la misma pregunta es ¿cómo? Jesús es tan hermoso que le empieza a dar los ejemplos, ya lo vimos. Primero le dice, así como el viento. Y la semana pasada hablamos del Espíritu Santo, lo que obra, la obra del Espíritu Santo. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero el Espíritu Santo así obra en las personas. Y le enseñó y le dijo así. Y aunque le dice el Espíritu Santo y vimos cómo obra el Espíritu Santo, ¿qué creen? Nicodemo volvió a decir, ¿cómo? No entendía un hombre conocedor de la palabra. ¿Cómo? Y entonces Jesús, nosotros vimos, no se cansó. Jesús no dijo, mira, este hermano no entiende, sino le volvió a dar otro ejemplo y le dijo, mira, así como Moisés, y le empezó a hablar de fe, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Y también vimos que para que nosotros veamos el reino de Dios tenemos que ver a Cristo, poner nuestra mirada en Cristo. Y entonces esa plática es la que tuvo y esa conversación tuvo Jesús con Nicodemo. Mas hoy vamos a seguir, porque es una plática, hermanos, que tal vez como tú y como yo, Jesús está hablándonos. Vamos a ir al Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y antes de continuar, hermanos, yo quiero decirte una cosa. El más interesado es el Señor Jesucristo. Si tú tienes duda, escucha, hermano, pon atención. Si tú tienes duda de que si hoy te llama el Señor, no sabes a dónde vas. Si tú tienes duda de que si hoy el Señor te dice hasta aquí, no sabes a dónde vas. Este mensaje es para cada uno de los que estamos aquí. Jesús está interesado en que tú y yo no nos perdamos. Por eso fue tanta enseñanza a Nicodemo. Pero vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14, hermanos. Vamos a ir viendo cómo esta conversación avanza. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora vamos a ver del 15 en adelante, hermanos. Fíjate lo que dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Jesús le cita tal vez el texto más conocido de la Escritura. ¿A quién? A Nicodemo. A un hombre, a un fariseo, a una persona que cargaba una Biblia, le cita el nombre que tal vez tú vas a escuchar más popular de la Biblia, más mencionado. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién se lo dijo este texto? A Nicodemo, hermanos. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos. Hay algo, hermanos, que Jesús repite mucho en estos pasajes. Y a partir del verso 15, hermanos, acuérdense, la plática que tiene con Nicodemo le está diciendo tienes que nacer, le enseña cómo nacer, le dice que el Espíritu Santo obra así, le dice el ejemplo, le dice todo. Pero a partir del verso 15, Jesús ya le da la opción. ¿A qué me refiero? A partir de toda enseñanza que nosotros podemos recibir, Jesús no nos va a forzar. Jesús te va a dar la opción de que tú decidas. Y entonces, en el verso 15, dice, para que todo aquel, no a todos. Aquí ya no está diciendo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Mira Nicodemo, ve como Moisés, mira Nicodemo. Aquí ya el Señor Jesús está hablando y le está diciendo, mira, hay un grupo de personas, pero para aquel que cree. Para todo aquel que cree, el que no, el que no quiere, el que no decida, pero el que cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el verso 16, una vez más al final dice, para todo aquel que cree. Y en el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El Señor Jesús
insiste en estas palabras: creer. Primero le dijo, tienes que nacer para ver. Luego le dijo, tienes que nacer para entrar. Y luego le mostró cómo nacer. Pero ahora le dice, aquel que cree. Y esta palabra creer, esta palabra parece tan fácil, hermanos. Parece que esta palabra los cristianos la tienen, la abrazan, la conocen. Pero aquí es donde entra la enseñanza de Jesús. Porque vamos a ver, hermanos, que Jesús en su misericordia le sigue mostrando a Nicodemo. La próxima semana lo vamos a ver y no te voy a dar un adelanto, son 2 enseñanzas más. Pero la última, hermanos, ya Nicodemo, o ya Jesús le dice a Nicodemo, mira, si tú no decides, esto te va a pasar. Pero aquí le está hablando y tenemos que ver que cuando Jesús insiste en creer, hermano, muchas personas de aquí, ¿cuántos creen en Dios, hermano? ¿Cuántos? Quiero hacer la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? Amén, gloria a Dios. Muchos. ¿Cuántos? ¿Cuántos obedecen a Dios? Cumplen con sus mandamientos. Y luego dices, ay, caray, ya son menos. ¿Cuántos confían en Dios? Y cada vez menos. Y luego, ¿cuántos se rinden a Dios? Y entonces, por eso el Señor Jesús está hablando quiénes son o por qué es tan importante creer. ¿Por qué es tan importante? Porque la salvación, hermanos, acuérdate, a Nicodemo le estuvo hablando, tienes que nacer, porque si no es esto, tienes que nacer, o a eso tienes que nacer. Pero aquí ya le está hablando de creer. Y es algo que para muchos lo tienen como muy abrazado. Pero vamos a ver, hermanos, por qué es que Nicodemo hablaba, o Jesús le decía de esa manera. Parece fácil creer, hermanos, parece fácil, pero no es así. Porque si crees, obedeces. Creer, hermanos, va más allá de saber que Dios existe. Muchos piensan que creer es saber que Dios está aquí, y efectivamente Dios está aquí. Muchos piensan que creer es saber que hay un Dios que creó el universo. Muchos piensan que creer es conocer que Dios puede sanar, que puede restaurar. Pero creer va más allá de eso. Te he compartido, Santiago 2:19 dice que los demonios creen. Pero hay una gran diferencia. ¿Por qué no se salvan? Dice que los demonios creen y tiemblan. Aquel que dice que cree, pero no obedece, está en esa misma condición. Creer, podemos pensar que conocemos a Dios y que sabemos que hay un Jesús y que murió por nosotros, pero ¿de qué sirve saber eso si no hay obediencia? Creer va más allá de saber que Dios existe. Y quiero ponerte un ejemplo, hermanos, de creer. Quiero ir a la Escritura para que pongamos un ejemplo de cómo es que creer, o qué significa creer, o cómo es que en la Biblia alguien puede creer. Y en el libro de los Hechos, hermanos, hay un pasaje en el libro de los Hechos. Vamos a ir en el capítulo 16. Hechos 16.
La Escritura dice, hermanos, habla acerca de el apóstol Pablo. Un día fue a predicar a Filipos. Se encontró con una muchacha que era divina y dice que tenía un espíritu de adivinación. Entonces Pablo dice que reprende a la muchacha y expulsa al demonio. Dice que esa muchacha tenía unos amos y esos amos, a través de esa muchacha que adivinaba, ganaba mucho dinero. No sé si te has imaginado, has pensado que eso también existe hoy. Hay personas que dicen que hacen cosas para que espirituales, y con que tú les des dinero, ellos hacen cosas y tienen ganancias. Personas que dicen que pueden sanar y que tienen cosas blancas y no sé cuándo con ganancias. Esta mujer así era. Pablo reprendió a aquel demonio de adivinación y se molestaron contra él, de tal manera que le acusaron y fue llevado Pablo y Silas a la cárcel. Ellos fueron encarcelados, iban a predicar y fueron encarcelados. Pero no solo eso, hermanos. La Escritura dice que antes de que pasaran a las celdas, fueron azotados, hermanos. Estos hombres fueron golpeados. Acompáñame, Hechos 16. Verso 23. Después de haberles azotado, ¿qué dice? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora puedes ver un grupo o dos personas, hermanos, que han sido lastimados. Ahora, en aquel tiempo, hermanos, no había derechos humanos. Latigarlos, azotarlos. Los látigos eran muchas veces, en esos tiempos, los látigos llevaban en sus puntas huesos, metales, de tal manera que cada latigazo rasgase y cortase. Y así dice que fueron azotados mucho, de tal manera que después de azotarlos, yo me imagino las espaldas, los pies, donde cayera el látigo, heridas. Y entonces estos hombres entraron y los metieron ahí en la cárcel. Dice la Escritura que ellos, en lugar de rechazar, en lugar de molestarse, dice que ellos cantaban himnos a Dios. Ahí acompáñame. Verso 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No es que llegaran a un lugar, a una cárcel, como ahorita tal vez hay algunas que son pues ya con muchos beneficios. Dice que llegaron y le pusieron un cepo, unas cosas, unos grillos ahí en los pies, de tal manera que, imagínate, golpeados, imagínate lastimados y aún con esas cosas en los pies. Y dice que los mandaron hasta la celda más del fondo. Pero Pablo y Silas no estuvieron ahí como quejándose. Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y quiero que escuches, y los presos los oían. ¿Quién cantaba himnos? Pablo y Silas. ¿Cómo alguien puede cantar himnos, orar, cuando ha sido herido y lastimado? Es una enseñanza, hermanos. Porque a veces nosotros con poquito viene el enojo y viene la ira, viene el rencor. Pero estos hombres habían sido azotados y golpeados, y dice que cantaban himnos, oraban. Y entonces dice que los escuchaban, ¿quién? Los presos. Pero sucedió algo impresionante. Fíjate, el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas, que dice, de todos se soltaron. Hay veces hemos escuchado que en una cárcel hay un motín.
y de repente se sueltan y ahí andan, ahí dentro de la cárcel. Algunos rebeldes, hacen cuanta cosa, encerrados, tal vez unos queriendo salir. Pero dice la Escritura, hermanos, que cuando Pablo y Silas estaban orando, hubo un terremoto. E imagina, hermano, tal vez hoy nos podemos pensar que las personas que están en las cárceles eran muy diferentes a los de antes. Pero hermanos, pecado es pecado, maldad es maldad. Pero imagina que hoy vas al penal X y de repente se rompen todas las cadenas, se abren todas las puertas. ¿Qué te imaginas que van a hacer los presos? ¿Qué piensas que van a hacer los presos, hermano? Imagina que se rompen todas las cadenas, que se abren todas las puertas de todos. ¿Y qué van a hacer los presos? Hermanos, lo menos que hacen es correr y huir y tratar de salir. Pero dice la Escritura, hermanos, que cuando vio el carcelero que todo se había roto, que las puertas estaban abiertas, tomó una espada y se quiso matar. ¿Por qué? Porque pensó que todos se habían dado a la fuga. Y en ese momento Pablo y Silas le dicen: detente, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Ahora, ¿no has pensado, si has leído este pasaje, por qué es que los presos no corrieron? ¿Por qué es que los presos eran, supongo que asesinos, supongo que violadores, no sé cuál maldad? Una cárcel, así es. ¿Por qué es que los presos agarraron y dijeron: yo me quedo aquí, yo no me voy? Lo primero que puede hacer alguien que está tal vez acusado de secuestro es huye, porque son tantos años. O algunos que de asesinato, vas a morir. Pero dice que los presos todos estaban ahí. ¿Por qué? Y una de las cosas que podemos ver es que cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Dios de los cielos, los presos los oyeron y ¿sabes qué hicieron? Creyeron en ese Dios. Porque cualquier otro, hermanos, hubiese huido. Y dice que ellos se quedaron ahí. Creyeron en el Dios de Pablo y de Silas. Y no se fueron. De tal manera, hermanos, que ahí en el verso 34 dice que este carcelero, después de que fue y vio que estaban los presos dentro, preguntó y dijo: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación, para ser salvo, para entrar al reino? Y fíjate lo que le dijo, verso 34. Perdón, verso 31. Dice que el carcelero le había dicho: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El verso 31 dice: ellos dijeron, ¿quién? Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes qué le dijo? Cree. ¿De dónde sacó Pablo esta enseñanza de creer? De lo que le había dicho a Nicodemo. Cree. Eso. Y dice, ahora sí el verso 34, dice que este carcelero que hizo, creyó. Y llevándolos, dice el verso 34, a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? Creído a Dios. Nosotros podemos entender, hermanos, en este pasaje cómo es creer. Hermanos, estos hombres, estos presos creyeron. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver que para creer, hermanos, o para saber que creemos, tenemos que tener condiciones, tenemos que tener actitudes. Porque, hermanos, en el mundo hay
tres tipos de personas. Tres en cuanto a creer. Número uno, hay el que cree. Escucha. Número dos, hay el que no cree, ya sea como le llamen, ateo, agnóstico, no cree. Y número tres, es el que vamos a centrar hoy en la enseñanza. Es el que casi cree. Escucha, tres tipos de personas. Y entonces vamos a ir viendo, hermanos, en cuál de esos tipos de personas tú y yo estamos. Por lo pronto, hermanos, aquí no hay alguna persona, por lo menos se ve, que no crea. Aquí solamente va a haber dos tipos de personas: los que creen y los que casi creen. Nada más. Porque si nosotros vamos al que no cree, hermanos, no hay mucho de qué hablar del que no cree. El que no cree no se acerca a Dios. El que no cree no se sujeta a Dios. El que no cree, y podemos saber muchos ejemplos del que no cree. Y tú puedes decir, mira, él no cree, no busca a Dios, no se rinde a Dios. Y creo que hay poco que explicar del que no cree. Tal vez tú conozcas muchos que no creen. Y tal vez tengas ejemplos de personas que están tan necesitadas, pero no creen. Ese es un tipo de personas. Pero hay otro, el que cree. Vamos a hablar también del que cree. El que cree, hermanos, una de las características que tiene el que cree es que se ha rendido a Cristo, hermanos. Eso es una característica. Una característica es que tiene una comunión con Cristo. Una característica es que confía en Cristo. Obedece a Cristo. Eso es creer. Creer. Se rinde a Cristo. Muchas veces, hermanos, aquel que cree, Jesús le da una indicación, la que sea, hermanos, pero es de parte de Dios, y la cree y la pone por obra. Ese es el que cree, hermanos. El que cree es aquel que le dice la escritura, la palabra de Dios, le habla al corazón y le dice, ve y restaura aquello que rompiste, aquella relación que rompiste. Ve y hace. Entonces el Señor da indicaciones, y aquel que cree no duda, hermanos. Yo quiero decirte una cosa: alguna vez que nos hemos subido a la pecera, al Uber, al camión pasajero, al autobús, tú le has preguntado al chofer, oye, ¿cuántos años llevas de chofer? Oye, ¿sabes manejar? Oye, ¿estás bien? No. Nosotros nos subimos y no preguntamos si sabe o no sabe manejar. No preguntamos. ¿Alguien de ustedes o alguna vez alguien de aquí ha tenido la oportunidad de viajar en avión? Cuando alguien viaja en avión, no va a preguntarle al piloto si sabe o no sabe manejar el avión. Él está convencido de que cuando se sube a un transporte, el piloto, el chofer, sabe manejar. Y entonces se sube, se acomoda, hasta lleva su almohadita y se recuesta, porque sabe que el que está al volante, al timón, confía en él, lo sabe hacer. Entonces Jesús de la misma manera quiere. Aquel que cree, hermano, no duda de Jesús. Aquel que cree, cuando Jesús da un mandamiento, lo pone por obra. Por eso, hermanos, hay personas que empiezan y caminan y así, sujetas a Dios. El Señor les dice, mira, tus malas palabras, tus groserías, ya deja de hablar en doble sentido. El que cree lo hace, hermanos. Oye, le dice aquel hombre, oye, trata a tu mujer como a vaso frágil.
enséñala, edúcala. El que cree lo hace. Aquella mujer que el Señor le dice, mira, sujétate a tu esposo. Mira, atiende a tu esposo. Mira, sé servicial con tu esposo, como él se sujeta. El que cree o la que cree lo hace. Jesús da indicaciones y el que cree hace eso, hermanos. El que cree no duda de las palabras de Jesús. El que cree es como cuando tú vas al médico. ¿Te ha tocado ir a un médico? Digo, en lo personal a mí sí, tal vez a algunos no nos toca así, pero en lo personal, de repente va uno enfermo y te sientes mal. Recuerdo una ocasión íbamos a un lugar donde no estábamos por la zona, porque por la zona conocemos con el médico de confianza. De repente vas ahí y dices, híjole, pues ahí hay un médico, me siento así. Una ocasión estaba así, una de mis hijas tuvo un problema, estábamos lejos, no había laboratorios, entonces ahí, y nos metimos. Y entonces cuando nos metimos nos empezó a dar la indicación el médico. Y entonces el médico dijo, haz esto, esto, esto y esto. Y nosotros no le preguntamos al médico, ¿cuánto tiempo llevas de doctor? Nosotros agarramos, hay que hacerlo conforme a eso. Ese es el que cree. El que cree no agarra y recibe la palabra de Dios, y cuando hoy la recibes, y hoy recibes la enseñanza de Dios y te da la receta, porque Cristo es el médico, te da la receta que tengas que hacer. Terminando el culto, llevas la receta, llevas ahí tu receta que te dice el Señor, haz esto y esto, y cuando vas a hacerlo, de repente ves la receta y dices, no, vamos a cambiarle. Creo que Jesús no dijo esto. El que cree no cambia la receta, hermanos. El que cree obedece. El que cree recibe la enseñanza de Cristo. El que cree agarra y dice, mira, educa, enseña, guía a tus hijos, estórbales. Hay quien pone primeramente a sus hijos que a Cristo. No les estorba. ¿Recuerdas aquel sacerdote, Elí? Ministraba en el templo. ¿Y qué dijo de sus hijos? ¿Qué hablaba de sus hijos ahí? Ay, hijos, oigo que hacen cosas malas. Y viene el Señor y le dice, por cuanto Elí no le estorba a sus hijos, traigo juicio para él. Pero él, hermano, si tú sabes de eso, tú no cambias la receta. Cristo da una receta, Cristo te dice el mandamiento, lo que tú necesitas. Muchas veces, hermanos, llegan las personas, se acercan al culto, van a ver, iglesia cristiana, ahí hablan de Cristo, viene, les habla, tienes, de acuerdo a su necesidad, tienes que hacer esto. Ellos dicen, sí, van, no, la cambio la receta. El que cree no cambia la receta. El que cree se sujeta a Dios. El que cree obedece a Dios, no al predicador, no al que está a un lado, obedece a Cristo. Ese es el que cree. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas? Ha habido una enseñanza de parte de Cristo y entonces el que cree dice amén, así va a ser. Amén, gloria a Dios. Y no importa lo que pase, Señor, yo creo en ti. ¿Por qué crees que muchas personas dicen que creen en Cristo, pero no se sujetan a Cristo, no se rinden a Cristo? Pero sí hay personas que aman a Dios, hay personas que se van a sujetar a Dios, personas que van a caminar con Dios. Pero ahora, hermanos, vamos a ir ya no al que no cree, al que cree, hermanos, de verdad. Hay hermanos que de verdad se rinden a Cristo y están sujetos a Cristo. Y claro, hermanos, hay oposición, la hay, hermanos. Hay tentaciones, las hay. Cristo dijo que no ibas a tener una tentación más allá de la que puedas soportar, porque juntamente con la tentación te iba a dar la salida. Va a haber oposición, la va a haber. Va a haber tropiezos, los va a haber. Una persona que ama a Dios va a ir creciendo en fe, creciendo en sabiduría, va a ir cada día esforzándose por agradar más a Dios. Es una persona que obedece. Pero vamos a hablar del tercer grupo, hermanos.
El que no cree, pues tú ya identificas al que no cree. El que cree, puedes identificar a aquel que ha tomado decisiones. Porque Jesús dijo, para todo aquel que cree. Vamos a hablar del que casi cree. Y es muy triste, hermano, muy lamentable que este grupo de personas es el mayor, hermanos. Si pusiéramos a los que no creen, allá están. Si pusiéramos al que creen, un puñado. Pero el que no cree, hermanos, el que casi cree, hermanos, una multitud. El que casi cree es llevado por emociones. El que casi cree le gusta cargar una Biblia pero no obedecer. El que casi cree pone pretextos. El que casi cree pone excusas. El que casi cree piensa que tiene otra oportunidad y otra oportunidad. El que casi cree es el mayor grupo. ¿Cree en Dios, hermanos? El que casi cree sabe de Dios, conoce de Dios, pero no se rinde a Dios, no se sujeta a Dios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver 3 tipos de personas. El día de hoy espero que Dios quiera que si algún día nos identificamos con una de ellas, podamos el día de hoy cambiar. 3 tipos de personas. Porque hay muchas que saben de Dios. Y hermano, lo más lamentable es que sepan de Dios y no se rindan a Dios y no tienen una relación con Dios. Vamos a ver 3 tipos de personas, hermanos. Y su actitud, ¿por qué es que casi creyeron, hermano? 3 tipos de personas que muestra la Biblia de aquellos que casi creen. Número 1, vamos a ver. Éxodo, hermanos. Segundo libro de la Biblia. Éxodo. Capítulo 10, hermanos. Éxodo capítulo 10. Y vamos a hablar de una persona que conoció a Dios o que creyó en Dios, o más bien que supo de Dios, pero no creyó en Dios, no confió en Dios. Y estamos hablando del faraón. El faraón, aquel que se opuso en Egipto al pueblo de Israel. Éxodo 10, verso 16. Quiero que veamos esta actitud, hermanos, de un hombre que Dios le había pasado por prueba. Dice que le mandó 10 plagas a este hombre. 10 pruebas. Y no se rindió a Cristo. Hay quien está pasando una y otra y otra, y a pesar de que vienen las pruebas, Dios le libra, vienen las pruebas, Dios le libra, vienen las pruebas, Dios le ayuda, vienen las pruebas, no se rinde. Y este hombre fue así. El Señor le mandó tantas pruebas, tantas oportunidades para rendirse, pero no quiso. Y en esta ocasión dice que le mandó una plaga de las langostas. Esa plaga dice que inundó el país de Egipto. Y cuando ya estaba en la aflicción este hombre llamado Faraón, porque muchas veces hay personas que están en aflicción, y el Señor en su misericordia les manda la prueba para que en base a eso ellos se rindan a Dios
Ellos crean a Dios. Y Faraón tenía una prueba. No sé cuántos de aquí están pasando por prueba. Y Dios a veces pone esa prueba para que tú confíes que Él te va a ayudar, confíes que Él te va a sanar, confíes que Él va a hacer aquello que para ti es una aflicción. Y tal vez haya personas hoy con pruebas. Dice en el verso 16, tenían esa prueba de la langosta. Y vean este hombre, Faraón. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Hermanos, cuando alguien dice eso, he pecado, hermano, está reconociendo que ofendió a Dios. Si algún día, hermanos, alguien que fue guiado, enseñado, que Dios le habló y le dijo: mira, tú estás robando, tú estás fornicando, tú estás hiriendo, y de repente viene la palabra y dicen: yo soy ese, he pecado. Hermanos, el Señor te habla al corazón. Y parece aquí, hermanos, que Faraón está arrepentido. Se había arrepentido Faraón. He pecado, dice, contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Había reconocido. Y ¿sabes qué? Parece un hombre arrepentido. Verso 17. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Dice la Escritura, hermanos, que este hombre tenía la aflicción, reconoció que había pecado, como muchas personas reconocen que han pecado. Señor, he hecho lo malo, perdóname, Señor. Y entonces en su misericordia el Señor dice que perdona. Se arrepintieron. Muchas personas piensan que la salvación es solamente arrepentirse. Y Jesús dijo: arrepiéntanse. Y el segundo término es: crean el Evangelio. El arrepentimiento es solamente el paso para creer. Y Faraón dice que se arrepintió. Ruego, dice, quiten esta aflicción. Verso 18. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Y entonces, hermanos, puedes ver a un hombre que tenía una aflicción, que tenía un problema, que sabía que había un Dios que podía todo y que había reconocido que había hecho lo malo. Y entonces: he pecado contra Dios. En su misericordia Dios quita la aflicción. ¿Y qué pasó con Faraón, hermanos? ¿Creyó? ¿Qué pasó con Faraón? Dice en el verso 20: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Qué pasó con Faraón? Endureció su corazón. Y esta es una de las primeras causas. Endureció su corazón. Pregunto: ¿cuántos duros de corazón hay? Ahora, ahí parece el texto como que dice: es que Dios endurece el corazón. Es que Dios endureció el corazón. Dios agarró y dijo: a ver, Faraón, tienes que tener un corazón duro. Pero ese no es el mensaje, hermanos. Eso no es lo que hizo Dios. Dios mandó la plaga. ¿Para qué? Para que se rindieran. Pero ¿qué hizo Faraón? Se molestó tanto, se indignó tanto, que lo que había hecho Dios lo endureció. No es que Dios le puso un corazón duro, sino que él vio cómo Dios le había sanado, Dios le había librado, y a pesar de eso, de lo que había hecho Dios, él endureció su corazón. Lo que hace Dios endurece el corazón. Hay personas, hermano, que Dios obra con los demás, con los hermanos, que Dios obra con una persona y Dios levanta a un hermano y ahí está, y en lugar de que el otro se levante, se endurece, hermanos. Y no es que Dios le haya endurecido. Te voy a poner un ejemplo.
de cómo es que Dios no es que ponga el corazón duro en cada uno de alguien. Imagina, hermanos, que hay dos personas, dos hermanos, que hay conflicto. Que tienen dos hermanos conflicto. Hay problemas con dos hermanos que conocen a Dios. Y entonces, hermano, estos hermanos escuchan la voz de Dios. Y dicen, ¿sabes qué? El que ofendió dice, tengo que ir a pedir perdón, porque eso me manda el Señor. Y entonces agarra el hermano que ofendió, agarra, se levanta y va y le dice, hermano, quiero hablar contigo. Entonces le dice, quiero hablar contigo, se levanta y va y pide perdón. ¿Qué hizo? Dios le mostró el reino y pide perdón. Pero ¿qué crees, hermano? El hermano no perdonó. ¿Por qué es que el hermano no perdonó? Si los dos conocen de Dios, si los dos saben de Dios, si los dos recibieron la misma enseñanza de Dios. ¿Por qué es que si alguien ofende y alguien se rinde a Dios y escucha la voz de Dios, uno dice con un corazón sensible, hermano, te ha tocado que de repente ofendiste a alguien? El Señor te dice, lastimaste el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tu hermana, lastimaste un corazón. Y entonces Dios te dice, ve y pide perdón. Y tú escuchas la voz de Dios, pides perdón, y el otro debiera, de verdad que conoce a Dios, recibir el perdón y perdonar, pero el otro se indigna. ¿Acaso Dios fue el que endureció su corazón? Él endureció su corazón. Entonces Faraón, hermanos, endureció su corazón. Muchas personas reciben el favor de Dios. Muchas. Dios les hace un favor en la aflicción. ¿Y saben qué hacen? Después de que quita la aflicción, endurecen su corazón. Ah, Señor, sana a mi mamá que está enferma. Señor, te lo pido y ahora sí te voy a obedecer. Dios sana y endurece en el corazón. Señor, ahora sí de verdad me voy a rendir a ti. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí te voy a buscar porque, Señor, tengo este problema familiar, este problema de adicción. El Señor quita el problema y endurece en el corazón. ¿Y qué hacen? Mejor no. Creyeron, conocieron más bien a Dios, saben que Dios es poderoso, incluso se arrepintieron, pero no se rindieron a Él. Número 2, hermanos, la segunda persona. Y eso pasa, hermanos, mucho con personas que tienen aflicción, endurecen su corazón. En una ocasión, para terminar con estas personas como Faraón que endurecen su corazón, la Biblia habla de un grupo de personas que tenían aflicción. 10 personas. Vamos a ir al libro de Lucas, hermanos. Capítulo 17, por favor. Lucas 17. En este pasaje, hermanos, había 10 personas con aflicción. 10 personas que conocían. Y dice que estas personas, un día que ven a Jesús, se acercan y le dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Eran 10 personas leprosas, enfermas, hermano. La lepra en aquellos tiempos era incurable. La lepra en aquellos tiempos había que apartarse. Si una persona tenía lepra y era de tu familia, lastimosamente tenías que decirle fuera, así fuera la persona más amada. Y tenía que andar apartada. Y no tenías que tener comunicación con esa persona. Por lo menos dice que un tiro de piedra, o sea, donde que lance tu mano una piedra, era la distancia. Y cada vez que una persona con lepra se acercaba a una persona sana, tenía que gritar inmundo, inmundo, para que no se acercara.
Y dice que habían 10 personas así, hermanos. 10 personas con lepra, 10 personas enfermas, y un día van a Jesús. Ahora en estos tiempos, hermanos, la lepra es tipo y figura del pecado. Muchas veces hay personas que están heridas por el pecado, lastimadas por el vicio, heridas por la traición, heridas por el rencor, heridas por cuanta cosa. Y entonces van a Cristo y Cristo les dice: mira, yo puedo sanarte. Y van, le piden ayuda a Dios y Dios les sana. Estos leprosos así fueron, se acercaron a Jesús. ¿Y sabes a cuántos sanó? Eran 10 enfermos. ¿Sabes a cuántos sanó? A los 10. Porque Jesús, cuando tú te acercas a Él de verdad, de corazón, cuando tú te acercas, a veces tú tienes el corazón lastimado, el corazón herido. Tal vez en tu infancia te lastimaron, tal vez en tu vida ahorita te lastimaron, tal vez tanta cosa ha pasado en tu vida y hay problemas. Pero cuando vas a Cristo, Él sana. Y Él sanó a los 10. Y quiero que veamos Lucas 17, verso 17, hermanos. Después de que sana a los 10, dice que uno de ellos regresó nada más a buscar a Jesús. En el verso 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Queridos hermanos, cuando te acercas a Cristo, hermanos, escucha. Él conoce tu aflicción y Él sabe la receta exacta que tú necesitas. Hoy tal vez yo puedo verlos, hermanos, por fuera bien, pero yo no sé cómo estás por dentro. Yo no sé qué problemas tengas ahí en tu casa. Yo no sé cómo está partido el corazón tuyo cuando ves un familiar tuyo que se está perdiendo. Yo no sé cuál es tu relación con tus hijos. Yo no sé cuál es la relación con tus seres queridos o con tus padres o con tus hermanos. Yo no sé, pero Cristo sí sabe. Yo no sé cómo estás llevándote con tus vecinos, en tu trabajo, tal vez en la escasez, con tu ser querido, pero Cristo sí lo sabe. Y 10 se acercaron a Cristo y ¿sabes qué? Él sanó tanto el que tenía problemas familiares, problemas incluso económicos, problemas de salud, problemas de esto, problemas de aflicción, a todos los sanó. A todos. Pero resulta que de esos solo uno regresó. Uno. Y Jesús dice: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? Es como si ahorita tuviéramos aflicción, le pedimos al Señor: Señor, mira mi problema, mira mi lucha. Y viene el Señor limpia, el Señor te da la dirección y tú dices: Señor, es lo que necesitaba. Sales, el Señor te libra, el Señor te limpia, el Señor te sana y nunca más vuelves. Solo uno que regresara. Y Jesús dice: pero fueron limpios 10. ¿Dónde están? Y los 9 dice: ¿dónde están? O sea, ¿y los otros dónde quedaron? ¿Sabes? Endurecieron su corazón. ¿Creyeron en Dios o supieron que había Dios? ¿Vieron el milagro de Jesús? Sí. Pero no se rindieron a Él. ¿Recibieron el milagro? Sí. Pero una vez saliendo, una vez recibiendo el milagro, me olvido de Jesús. Esos son los que casi creen. Uno de las características. Número 2, hermanos. Estamos hablando primeramente de este faraón que endureció su corazón. Número 2, vamos a hablar de un hombre, hermanos, que anduvo con Jesús. Su nombre es Judas. Cuando alguien habla de Judas, lo primero que entiendes es traición. Es lo primero, el traidor. Pocas personas le van a poner a su hijo Judas.
Pondrán otro nombre, pero Judas no, porque es el traidor. Pero Judas no siempre fue así, hermanos. Judas no siempre fue la persona traicionera. Judas, quiero decirte una cosa, hermano. Tal vez tú has escuchado sermones, y gloria a Dios, hermano. No sé cuántos hayas escuchado, pero Judas escuchó los mejores sermones, hermano. Caminó con Jesucristo. Hermano, yo no sé si algún día te has imaginado el conocer o algún día que hubiésemos tenido la oportunidad de ver a Jesús, de estar a un lado de las enseñanzas de Jesús, de estar viendo ahí en el monte cómo Jesús daba un sermón y tú escuchando. Hoy escuchamos su palabra y nos llena, pero imagina de la voz de Jesús. De la voz de Jesús hablando directamente a tu mente, a tu corazón, a tu necesidad. Y Judas escuchó los mejores sermones. Judas estuvo, tal vez estaba el grupo de los 12 y Jesús, y dormían ahí en una aldea, ahí. Comía con Jesús. No es que le faltara una relación con Jesús, ahí andaba con Jesús, caminó con Jesús. Judas vio los milagros más grandes que tú y yo no hemos visto. Judas no pudo haber dicho, no sé quién es Jesús. Pero tuvo una cosa Judas, hermanos. Judas tuvo algo, hermanos, de lo cual Judas se perdió. ¿Por qué? Porque es que teniendo tanta enseñanza, Judas se perdió. Te voy a decir una cosa. Qué peligroso, hermano, qué peligroso es escuchar la voz de Jesús y no rendirse a Jesús. Qué peligroso es. Qué peligroso es escuchar la voz del Señor Jesucristo, que te habla, que te dice, que te enseña, y no rendirte a Él. A muchos de nosotros Jesús nos ha hablado. A veces Jesús solamente está hablando y diciendo, yo conozco tu aflicción y yo tengo la receta para tu aflicción. Yo sé que necesitas. Y a nosotros nos gusta escuchar la voz de Jesús. A veces cuando el problema es tan grande, viene Cristo y te dice, porque para mí no hay nada imposible. Nada, Señor, no. ¿Puedes restaurar esto? Sí. Y nos gusta escuchar la voz de Jesús. Pero qué peligroso es escuchar la voz de Jesús y no rendirse a Jesús. Y Judas fue eso. ¿Sabes? Judas era importante en el grupo de los 12, a tal grado que era el tesorero. Y tú no le vas a dar los dineros a alguien que no es de confianza. Judas era eso. Y a veces alguna vez te he compartido, no es que Judas fuera el único ambicioso o codicioso, porque teniendo dinero, hermanos, ¿cuántos no se corrompen? Y tú puedes decir, no, es que Pedro no le gustaba el dinero. Es que Lucas tampoco. Hay un discípulo de Jesús llamado Mateo, que Jesús lo llamó. Él era publicano, cobraba impuestos. Él le gustaba el dinero, hermanos. A Mateo era de aquellos como del gobierno, que tú sabes, no todos, pero muchos, aquellos que les gusta. Y entonces Mateo era de esos. Ni siquiera Judas andaba en eso. Mateo sí conocía el manejar dinero. Pero algo le pasó a Judas. Y eso es lo peligroso. Fíjate, dice el libro de Marcos, vamos a ir. ¿Por qué Judas se perdió? ¿Por qué? ¿Acaso Pedro no era codicioso? ¿Acaso Mateo no tenía esa codicia? Marcos capítulo 14, hermanos.
Y vamos a leer el verso 10 y 11, por favor. ¿Por qué? Faraón endureció su corazón. Judas escuchó tanto la voz de Dios. Por eso a veces me preocupa, hermanos, cuando somos personas que hemos llevado tantos sermones, hermanos, tantos. Hay personas que llevan tantos años en el Evangelio, tantos, hermanos. Y han escuchado sermones, hasta dicen, oh, aquel predicador, oh, aquel sermón, oh, aquel sermón. Pero no se han rendido a Dios. Marcos capítulo 14, verso 10 y verso 11. Dice la escritura: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué se perdió Judas? ¿Porque era codicioso? Seguramente Mateo también era codicioso. Seguramente Pedro también era codicioso, pues él pescaba, era de comercio. Pero Judas tuvo una cosa: se aferró a su pecado. Muchos de nosotros hemos caído o caímos alguna vez bajo el lazo del enemigo, del pecado. Pero lo más peligroso es aferrarte al pecado. Es como cuando alguien, hermanos, de verdad, cuando alguien he compartido con una persona y le digo, oye, mira, la Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, parece verso 6, dice que los maledicientes no van a heredar el reino de Dios. Y cuando entiendes eso, los maledicientes, los que dicen maldiciones, los que dicen groserías, los que dicen albures, los mal hablados, esos no van a heredar el reino de Dios. Y de repente le digo a un hermano que le he dicho, oye, mira, ¿entiendes eso? Sí. ¿Has dicho groserías? Creo que la mayoría de nosotros era nuestro hablar. Sí. Pero cuando entiendes eso dices, ya no las voy a decir. Pero hay quien le comentas y dice, es que hermano, se me salen, hermano. Híjole, hermano, se me salen. Y entiendo muchas veces cuando no conoces a Cristo, ese es el camino. Pero cuando ya naciste de nuevo, cuando quieres rendirte a Cristo, escuchas eso y quieres salir, evitas eso. Pero hay quien todavía, hermanos, a pesar de tanta enseñanza, a pesar de tanto, están hablando en doble sentido, están hablando en albures, están hablando en groserías. Porque se aferran, hermano, a su pecado. Se aferran a seguir ahí. Eso le pasó a Judas. No es que Mateo no fuera ambicioso o codicioso, no es que los demás no fueran codiciosos. Ellos dijeron, adiós la codicia. ¿Qué hay en cada uno que se está aferrando? A veces uno piensa que cuando Dios nace o nos crea, ahí va uno ahí va este fornicario, ahí va este violador, ahí va este que aborta, ahí va este, no. Hermanos, Dios cuando nos habla, cuando nos llama porque somos deficientes, porque hemos transgredido su ley. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando Dios te habla, hermano, lo más correcto es si escuchas la voz de Dios, he hecho lo incorrecto. Lo más difícil es escuchar la voz de Dios y perder la sensibilidad. Eso le pasó a Judas. Judas se aferró a su pecado. Porque muchos hermanos, conozco, hay una persona, un amigo que conozco que era alcohólico y no es cristiano, hermano. Pero me impresiona más porque él era una persona que andaba, dice que ahí por las calles, en el alcohol. Tal vez has visto muchas personas así. Y esta persona un día dice que se puso a pensar y dijo, oye, esto me está matando, esto está mal. Y dice que empezó él a dedicarse al comercio y me dice amigo, porque amigo, dice, ¿qué cree? Yo empecé a vender, compraba los tank,
en oferta, esos sobrecitos, y compraba por montones y me iba a los tianguis a venderlos de a uno, tres, daba 3 por 10, no me acuerdo cuánto, pero daba la oferta. Y empecé a vender porque vi que mi situación de alcoholismo estaba mal y empecé a vender. Y dice que le empezó a ir bien y le empezó a ir bien, dejó el alcohol y empezó a trabajar, empezó su negocio, empezó a hacer esas cosas bien. Y ahora tú lo puedes ver con un negocio estable. ¿Sabes qué es lo impresionante? Que él, no siendo cristiano, no se aferró al alcoholismo. Que él, no conociendo a Dios, no se aferró al alcoholismo. Pero hay quien cree o quien conoce a Dios y se aferra a su idolatría, se aferra a su amargura, se aferra a su rencor, se aferra a su odio. Eso le pasó a Judas. Caminó con Jesús, escuchó los mensajes de Jesús, pero él dijo: yo mi pecado lo abrazo, este es mío, este no me lo quita nadie. Judas se aferró a su pecado. Ese fue su problema. Por eso, cuando pierdes la sensibilidad a la voz de Dios y pospones una vez, y te vas a dar cuenta cuando tú has escuchado la voz de Dios, cuando alguien escucha la voz de Dios y pospone una vez, es que ya perdió la sensibilidad. Porque posponiendo una vez y que diga luego, ese luego va a venir de otro luego y luego de otro. Y así va a ir uno, otro. Eso le pasó a Judas. Entonces podemos ver 2 casos. Número 1, Faraón. Faraón que endureció su corazón. Número 2, Judas. Judas se aferró a su pecado. Y ellos los dos vieron milagros de Dios y se aferró. Número 3, vamos a ver el último personaje que traigo hoy. Se llama Agripa. Agripa era un gobernante, hermanos. Vamos a ir al libro de los Hechos, hermanos. Hechos capítulo 26. Agripa era un gobernante, un hombre con poder, tenía autoridad. Y un día el apóstol Pablo fue preso y fue llevado ante él, ante Agripa. Dice la escritura, hermanos, en el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 26, que Pablo le habló de Jesús. ¿Alguna vez te han hablado de Jesús? Dice que Pablo no solamente le habló, sino dio su testimonio. Como tal vez muchos te han dicho: mira, si Jesús restauró esto que estaba roto conmigo, lo puede hacer contigo. Y dice que Pablo empezó a hablar el testimonio que había hecho Dios en la vida de Pablo, cómo Pablo había sido transformado por el poder de Dios. Y entonces da su testimonio y le dice: mira, alguna vez yo iba a Damasco y el Señor Jesús hizo eso y transformó mi vida.
me persuades a ser cristiano. Casi cristiano, casi. Y entonces, hermanos, hay tres tipos de personas. Uno, el que endurece su corazón. Dios hace obras y endurece su corazón. Número dos, aquel que se aferra a su pecado. Aquel que dice: yo no lo suelto, yo no suelto mis maldiciones, yo no suelto mi rencor, yo no suelto mi ira, yo no suelto mi vicio. A pesar de que Cristo una y otra vez. Y también el otro grupo, porque es Faraón, es Judas y es Agripa. Aquel que ha visto tantos testimonios de que Dios puede cambiar, y a pesar de eso dice: casi me rindo a ti. Y entonces, hermanos, hoy podemos, ya casi para terminar, solamente vamos a ir a unos textos más. ¿Qué grupo de personas perteneces? ¿A quién nos parecemos? ¿A los que creen o a los que casi creen? Y si es de los que casi creen, ¿no será que Dios te ha estado hablando para que vayas y te pongas a cuentas y has endurecido tu corazón? ¿No será que Dios te está diciendo: mira, deja eso, te lastima, es lo que estorba? En el primer texto veíamos cómo este joven Jesús le dijo: una cosa te falta. ¿No será que una cosa te falta? Casi eres cristiano, casi, pero una cosa falta. Mateo 21, hermanos, porque hay dos grupos nada más hoy, hermanos. Aquí hay dos: el que cree y el que casi cree. El que cree hoy se va a rendir a Cristo y se está rindiendo a Él y sabe que tiene luchas, pero el que cree se está aferrando de la mano de Cristo. Ha reconocido que ha caído, ha reconocido de su maldad, se ha arrepentido, ahora quiere la salvación. Ese es el que cree, el que cada vez se esfuerza más y más y más y hace cambios en sus vidas y se rinde más a Cristo. Ese es el que cree. Pero el otro grupo, nada más hay dos, hermanos, aquí: el que cree y el que casi cree. Porque va a haber algunos que escuchan el sermón, se van a ir y es igual, hermanos, se aferran a su pecado, endurecen su corazón. Mateo 21. En este pasaje Jesús está hablando acerca de dos personas. Mateo 21, verso 28, hermanos. Porque aquí no hay el que no cree, aquí está el que cree y el que casi cree. Nada más. Y el Señor Jesús habla de esta parábola de dos personas: los que obedecen y los que no. ¿A cuál vamos a pasar? Verso 28 dice, está hablando Jesús, está citando una parábola. Pero ¿qué os parece? Dice: un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Imagina, el padre le dice al hijo: oye, ve a trabajar, haz esto, y dice: no quiero. Pero después, ¿qué dice? Arrepentido fue. El padre ve a su hijo, le da un mandato. El hijo se resiste, el hijo dice no, pero después viene y dice: sí, lo voy a hacer. Y va, se arrepintió y fue. Verso 30. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y entonces dice que 2 hijos, uno le dijo: ve y cuida mi viña, y él dijo: no.
ve y obedece. Le dijo, no, ve y cambia tu actitud. No, pero después arrepentido, creyó y fue. Pero el otro que estaba cerca de su padre le dijo, ve y cuida mi viña. Y dijo, sí, ve y ponte a cuenta. Sí, voy a ir. Ve y haz aquello, ve y quita aquello. Sí, sí, pero no fue. Casi cristiano. Verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y sabes, esto, hermanos, es algo de verdad que debe de traspasarnos, hermano. Estas palabras de Jesús diciendo que los que roban o los publicanos, a eso se refería, o las rameras. Fíjate que está diciendo, las prostitutas van delante de sus hijos. ¿Qué quiere decir el Señor? Porque es que dice que aquellos van delante de los hijos que deberían de estar al frente. Y dice ahí adelante, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Sabes? Hoy tal vez haya muchos, incluso aquí, con la misma actitud de aquellos publicanos y rameras, que hoy van a recibir la palabra y van a creer. Tal vez hoy no haya publicanos, porque no creo que haya algún cobrador de impuestos aquí, o rameras, pero tal vez hay alguien que se dedicó al vicio, a maltratar, tal vez alguien se dedicó a lastimar a su prójimo, tal vez alguien, su vida ha sido desorden, su vida ha sido problema, su vida ha sido destruir, lastimar. Pero si hoy creyeron como esos hombres, irán delante. ¿Qué pasó? Creyeron. Se rindieron a Cristo. Y Jesús dice que esos irán delante porque creyeron. ¿Qué te pido, hermano? ¿Cómo puedo terminar este mensaje? Jesús nos está llamando a obediencia, a creer. Jesús está llamando a que dejes tu casi cristianismo. ¿Sabes? Si te falta una cosa, que Dios te muestre que te falta. Si hoy vienes con necesidad y dices, ¿qué más necesito? Señor, ayúdame, Señor. Jesús no va a ser ni mezquino ni egoísta para brindarte su ayuda. En Él hemos creído, hermanos. Y hay testimonios de verdad, y puedo tal vez citarte una hermana, un hermano, de sabes que pasaron por aflicción, personas que pasamos por aflicción, y sabes, Cristo ha cambiado nuestras vidas. Cristo ahora nos lleva en un camino recto. ¿Por qué, hermanos? Porque no es que seamos más que nadie, únicamente nos rendimos a Él, únicamente confiamos en Él, únicamente con todas nuestras debilidades dijimos, Señor, maneja mi vida, Señor, ya no puedo. Y sabes, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, tal vez estás en un vacío, tal vez estás en una lucha y en un dolor. Pero una cosa te digo, si hoy te rindes a Cristo, hermano, Él dice que da vida y vida en abundancia, buena vida. ¿Por qué seguir con dolor? ¿Por qué quieres seguir con aflicción? ¿Por qué quieres seguir con ese problema? ¿Por qué quieres seguir atormentando tu alma? Cuando Cristo viene y si tú crees en Él, Él cambia, Él transforma. Me viene a la mente cuando un hijo. El otro día escuchaba el testimonio de una persona que está con nosotros ayudándonos. Es una mujer. Y le compartía de la palabra de Dios y del Evangelio un mensaje similar.
Y entonces le hablaba acerca de la relación con su mamá. Y le decía, oye, mira, ¿cómo estás con tu mamá? Y le hacía el énfasis que Dios ama, no importando lo que hayamos hecho. Y entonces yo le decía, así como tal vez tú amas a alguien de todo tu corazón y darías tu vida. Y le comenté, ¿y con tu mamá la amas tanto? ¿De verdad hay seres queridos como nuestra mamá que la amamos tanto? ¿Y qué creen que me dijo? Pues yo no tanto, dice. Yo la verdad es que tengo diferencias con ella. Y me vino a la mente y dije, y le comentaba, ¿cómo es que el 10 de mayo decías, voy a ir a ver a mi mamacita? Bueno, yo no lo supe, le comentaron, ¿cómo dijiste eso? Y ahora tú estás diciendo que no tanto con tu mamá, es que tengo problemas con mi mamá, es que hay diferencias con mi mamá. Realmente mi mamá no es la persona como que la más cercana, sanguínea. Tengo esos problemas con mi mamá. No le amo tanto, dijo así. ¿Cómo estás con tus padres? ¿Cómo estás con tu mamá, con tu papá? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Con tus seres queridos? ¿Sabes? Hay ocasiones en que no somos capaces de abrazar a un padre, a una madre. No somos capaces, incluso si nos hemos equivocado como padres, de acercarnos y decirle a nuestros hijos, perdóname, me equivoqué. No somos capaces de como hijos ir y pedir perdón a nuestros padres, a pesar de conocer de la palabra de Dios. Esta persona no es que la justificara, no conoce del Evangelio. Y decía, yo no amo tanto a mi mamá. ¿No darías tu vida? O como le comentaba así, es que no la amo tanto. Mateo 23, verso 37. Un par de textos más y vamos a terminar. Hay un par de hojas adelante. Mateo 23, verso 37. Palabras de Jesús. Dice que Jesús entraba triunfal a Jerusalén antes de ser crucificado. Y hizo un lamento, se lamentó mucho de su pueblo que le había dado todo, de su pueblo que había enseñado, que le había guiado, que le había cuidado. Y Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y con exclamación dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces quise, te llamé? ¿Cuántas veces no te hablé? ¿Cuántas veces no estuve ahí hablando, llamándote? Como la gallina junta sus polluelos para cubrirte, para protegerte debajo de sus alas. Y no quisiste. Endureciste tu corazón, te aferraste a tu pecado. No escuchaste el testimonio de lo que Dios hace en sus vidas. ¿Cuántas veces, dice, te llamé, quise? Por eso la pregunta el día de hoy, antes de terminar, es: Jesús citó y le dijo a Nicodemo, para que todo aquel que en él cree. Y esta, hermanos, esa sí es una opción. De ti depende y tú vas a decidir. Tú vas a decidir, hermano, si llevas una vida en paz y en amor con Dios.
Tú decides, ya no es ahí que tienes que hacerlo. Jesús aquí está dando la opción. Decides si sigues viviendo esa vida de miseria o vida en abundancia con Cristo. ¿Sabes? El cristiano va a tener problemas, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el beneficio? Es que el problema, cuando tú lo tienes, estando con Cristo, sabes de dónde agarrarte. Sabes a quién ir. Pero sin Cristo andas a la deriva. Sin Cristo vas a andar así. Por eso la pregunta de hoy es: ¿podrás entregarte a Jesús? ¿Ya te diste cuenta que eres casi cristiano? Casi cristiano. En una ocasión estaba, y con este texto vamos a terminar. Jesús caminó con otro de los discípulos, uno que le llamaban el Dídimo, incrédulo. A pesar de estar con Jesús, él no se aferró a su pecado, a la traición, a la codicia. Él de alguna manera era incrédulo. Y dice en el libro de Juan, capítulo 20, por favor, cuando Jesús se presenta delante de él y Jesús lo ve, dice que los discípulos, cuando Jesús resucita y resucita a los discípulos, él no estaba. Y todos los demás discípulos le dijeron a Tomás: el Señor vino, el Señor resucitó, el Señor estuvo con nosotros. Y entonces Tomás empieza a decir: miren, hasta que yo no vea sus manos perforadas, sus pies perforados y su costado traspasado, yo no voy a creer. Yo hasta que no vea no voy a creer. Y viene Jesús y le dice a Tomás, Juan capítulo 20, verso 27 en adelante. Entonces dijo a Tomás, dice que Jesús se presenta: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué dice? Y no seas incrédulo, dice. No seas incrédulo, sino creyente. Cree que Jesús puede cambiar tu vida. Cree en Jesús de tal manera que te entregues a Él. Cree en Jesús de tal manera que te rindas a Él, que tengas comunión con Él. Cree. Dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Verso 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez tú no veas que Jesús está obrando, pero sabes, Él te llamó. Tal vez tú pienses que Jesús no te va a respaldar, pero si tú te paras por Dios, Él va a transformar tu vida. No seas incrédulo, sino creyente. Cree, porque para salvarte necesitamos creer. Para que tú tengas salvación necesitas creer. Jesús dijo, cuando principió su ministerio, dijo: arrepentíos y creer en el Evangelio. Tal vez ya te arrepentiste como Faraón, pero tu corazón se ha endurecido. Tal vez ya caminaste con Jesús, escuchaste tanto la voz de Jesús, pero sigues abrazando tu pecado. Ya deja de poner excusas. Dejemos de poner pausas a rendirnos a Cristo. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, y este es el mensaje, esta es la invitación, de que con Cristo tenemos una vida
llena. Con Cristo, hermanos, la aflicción, las luchas son más fáciles. Con Cristo, caminar con Cristo, hermanos, andar con Cristo es una vida de paz, a pesar de las pruebas. Ahora la pregunta es, ¿podremos pasarnos del casi cristiano al cristiano? Hoy podemos tomar la decisión. Dejaremos de endurecer el corazón. Dejaremos de aferrarnos al pecado. Hoy podremos rendirnos a Cristo. Tan solo ve nuestras vidas, tan solo ve tu caminar. Tal vez hoy ya estás pensando en la aflicción que tienes, pero si tú crees, Cristo puede sanar y restaurar. Él es el que cambia. Para todo aquel que en Él cree. Mas no se pierda, o no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierra los ojos, hermanos, y el día de hoy terminamos. Ya me imagino la plática que tuvo con Nicodemo. Le explicó tanto del nuevo nacimiento, del Espíritu Santo, pero ahora lo llevaba a que tomara una decisión. Cree. Tú que estás aquí, cree. Cree, hermano. Cree que Dios puede cambiar tu vida. Cree que Dios tiene el medicamento a tu enfermedad. Cree en Jesús. Confía en Él. Ríndete a Él. Cree en Él. ¿Tienes luchas con un familiar? Dios puede restaurarlo. No hay paz. Dios te puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo tienes que creer. Dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, punto. El que no cree ya ha sido condenado. Se acabó, el que no cree. Por eso te invito hoy a que te rindas a Él. Creer no es saber, creer no es cargar una Biblia, creer no es cantar cantos, creer es rendirte a Él, a su autoridad, a su voluntad. Creer es saber que Él tiene el control de tu vida. Creer es saber que a pesar de la prueba, Él la puso para que te rindas a Él. Creer es saber que esa aflicción que tú tienes la está poniendo el Señor para que te rindas a Él. ¿Cuántos no tienen aflicción por un hijo hoy? Pero el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, dice que todas las cosas le son para bien a los que aman a Dios. Cree, ríndete a Él. Deja tu casi cristianismo. Deja el casi. ¿No estás viendo tu aflicción? ¿No estás viendo tu dolor? ¿No estás viendo que estás desesperado por dentro? ¿No estás viendo esa angustia? Incluso, ¿no estás viendo ese dolor que sientes cuando no te puedes acercar a un padre, a un hijo y abrazarle? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a tu papá o a tu mamá, le abrazaste, le besaste, le dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un hijo y le dijiste perdóname hijo o perdóname papá porque me equivoqué? ¿Cuántas? ¿Cuál fue la última vez? Tienes que creer que Cristo puede transformar vidas, hermano. Y creer es rendirte a Él. Ya no te jalonees.
Ya no endurezcas tu corazón. Ya no te aferres a tu necedad o a tu pecado. Ríndete a Él. Y mientras escuchamos este canto, yo te invito, tal vez haya una persona hoy, ahí en su lugar, que hable a Dios. Que le diga: Señor, he puesto muchas excusas, pero ya no más, Señor. Ni una excusa más, Señor. He pospuesto mi decisión. Ni una más, Señor. Si tienes que ir a pedir perdón, ve a pide perdón. Ya no pongas excusas. Ya no le des largas. Tienes que creer en Cristo. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ríndete a Él. Yo te invito a que ahí en tu lugar tomes la decisión. Mientras escuchamos el canto, habla con Cristo. Sabes que es una comunión con Él, hablar con Él. Tal vez veas tu condición, Él la conoce. Si tú te rindes a Él, si tú crees en Él y te sujetas a Él, te aconsejo que pongas tu confianza en Él y te rindas a Él. Sus pies postrados.
le entrego. Quiero serle fiel. Ya no le demos largas. Si hoy escuchas o escuchaste la voz de Dios, no te acostumbres a escucharla y a no obedecer. Que hoy sea el día en cual tú te rindas. Hay tanto que el Señor quiere darte: vida nueva, paz, gozo, amor. Hay tanto que te necesitas de Cristo, que cuando te rindes a Él, cuando tú vas a Él, Él tiene cuidado. Ya no pongas excusas, hermano. Ya no le des largas. Ya no seas casi cristiano. Hoy toma la decisión de rendirte a Él. No al hombre, sino a Cristo. Hoy ya deja esa excusa. El Señor te está llamando no solamente a formar parte del reino, sino que a través de ti tú seas testimonio para los que te rodean. Porque si nos pudo cambiar a nosotros, siendo viles, siendo rebeldes, desobedientes, puede hacerlo en cada uno de los que estamos aquí. Por eso el día de hoy yo te invito a que te rindas a Él. Por eso el día de hoy yo te invito a que tomes esa decisión. Y si el día de hoy tú lo decides, sujétate. Pon tu voluntad a los pies de Cristo. Él te va a respaldar. Tienes que confiar en Él y creer en Él. Saber que Él es galardonador de los que le buscan. Querido Dios, muchas gracias te damos, Señor, por cada uno de los presentes, Señor. Rogamos tomen decisiones. Y Señor, ese casi cristiano, que hoy nuestras palabras no sean como de aquel Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Que el día de hoy tomemos decisiones firmes, radicales, porque es nuestra alma, es nuestra alma la que está en juego. Por eso, Padre, el día de hoy te doy gracias por los presentes. Gracias por traerlos, gracias porque, Señor, tú nos hablas y nos has bendecido. Rogamos tu ayuda, rogamos tu bendición. Y Padre, las personas que hacen compromiso, ayúdales, Señor. Por favor, Señor, aquellas personas que aún están con lucha, Señor, respáldales, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. Te rogamos tu cuidado, la dirección de tu Espíritu y la fortaleza por aquellos, Señor, que están tomando decisiones hoy. Respáldale, Señor, ayúdale, Señor. Siempre está con ellos, Señor. Siempre glorifícate. Padre, que no como aquel Tomás, Señor, hasta que te vean, crean, sino que crean en ti a pesar de no verte, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias por tu presencia, porque sabemos que estás aquí, que nos has hablado. Ahora, Señor, te rogamos ayuda y, Señor, gracia y bendición a cada uno de los presentes. Nos quedamos contigo, Señor. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, nuestra vida, nuestra familia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor.